Muy buen domingo nos dé el Señor, domingo 26 de febrero. Hoy, en este domingo, iniciamos ya el primer domingo de Cuaresma y así continuaremos esta cuarentena eclesial religiosa para ir buscando la mejor versión de nosotros mismos, que es la conversión, para vertirnos, para rehacernos, para transfigurarnos, para que acontezca en nos la metanoia. Desde el pasado miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, que contaremos a 2 de abril, habrán pasado 40 días de preparación para la Semana Mayor, centro de la celebración de la Iglesia, de donde surge toda esta celebración de la Iglesia, que es el centro, el corazón de la predicación, del querigma, de la catequesis, la pasión, muerte y resurrección del Señor. En esta jornada de domingo nos acompañan los textos siguientes. Del libro del Génesis, capítulo 2, los versículos 7 al 9 y versículo 1 al 7 del capítulo 3. Nos dice este texto: El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en el Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: No coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: No morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó el fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, los versículos 12 al 19. Dice nuestro siempre queridísimo Pablo: Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen,
Si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Del Evangelio de Mateo, capítulo 4, los primeros 11 versículos, nos dice la palabra: en aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después, el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Para unos textos largos, un comentario breve. Tal vez breve. Intentemos, pues, empezando por esta parte del libro del Génesis, que ya veníamos semanas atrás leyendo, y ya también habíamos dicho en la otra parte, no en torno a la palabra, sino la palabra en la mañana de alguna forma, y sobre todo en las celebraciones litúrgicas de cada día, habíamos dicho que son textos alegóricos paradigmáticos, son textos espejo, en los cuales se nos muestra en la situación vigente de hoy y de ayer, de dónde procede lo que hoy vivimos. Primero, tal vez simplemente decir con respecto al Génesis de las tantas cosas que podríamos tomar en este maravilloso relato de la creación, con el insuflar la nariz para que haya vida, el soplo de vida que viene del Creador. Tenerte presente cómo empieza la tentación, por decirlo de esta manera, simbolizado en una serpiente, simplemente diciendo, ¿cómo le ha dicho Dios que no coma de ningún árbol del jardín? De ningún, dice. Y la mujer va a responder, la mujer dentro de este contexto va a responder, no de ninguno, sino de uno. ¿Cómo se introduce de una manera sutil, suave, tenue, casi imperceptible, ¿verdad? El diálogo para entorpecer la vida del ser humano. Y después también de este texto, simplemente señalar, subrayar de alguna manera que todo aquello que representa de alguna manera nuestra perdición como persona, nuestra integridad, nuestra manera de trascendencia, si queremos, nuestra transparencia, nuestra sinceridad, todo aquello que puede hacer que nos perdamos en el camino, resulta como el árbol aquel dentro de esta simbología, dentro de esta alegoría, resulta apetitoso, atrayente y deseable. Fijémonos en todo lo que acontece y lo que puede hacernos mal si no es por esta dinámica que va. Hoy también dando un salto, bueno, sin un salto, recordar en el Salmo 50 y repetirnos como una jaculatoria, misericordia, Señor, hemos pecado. Y tal vez como jaculatoria mayor, crea en mí un corazón puro. Y eso nos bastaría, teniendo presente, como dice el texto de Pablo hoy, que
la gracia sobreabunda si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, por la obediencia de uno, que es Jesús, todos se convertirán en justos. Aferrémonos a esto, creamos en ello, que aunque haya fallos en nuestra vida, estamos enganchados en la persona de Jesús, el Cristo, el que caminó con aquellos y sigue caminando con nosotros y nosotras hoy. Las tentaciones simbolizadas con el diablo, el que separa, que eso es lo que significa la palabra diabolos. Si diálogo es a través de la palabra, diabolo es el que rompe, el que divide, y símbolos es el que une. Pues hoy atrevernos a responder a la manera simple de Jesús. Y esta manera simple es que, primero, atención con el hecho de los milagros y milagreros. Si andamos buscando de Dios por los milagros, por lo que acontece, por el pan que nos da. En un segundo momento, tal vez tendríamos que mirar el triunfalismo, ¿verdad? Si somos una iglesia, una persona, en términos eclesiales en este caso, que anda detrás del poder para aplicar el poder, en el sentido de un triunfalismo que no va en la línea del maestro de Nazaret que caminó por estos polvos. Y en un tercer lugar, atención con la ambición de poder, en el sentido político de la palabra también, ¿por qué no? Tenerlo simplemente presente en este domingo, y para que toda la cuaresma podamos hacer una especie de encuentro con nuestra propia persona, en nuestra intimidad, en nuestra individualidad, si queremos, en nuestro estar a sola con Dios solo. Tal vez es el tiempo de irnos al desierto como el profeta Oseas, para que el Señor nos hable al corazón. Y hablándonos al corazón, encontrarnos siempre a sola con Dios solo. Muy buenos días. Buen domingo nos dé el Señor. Hacemos un acto de fe en los corazones de Jesús y de María. Creemos que Dios no nos envía a condenar a nadie. Creemos en el poder del amor que sirve hasta la muerte. Creemos que la salvación nos llega por la cruz y la glorificación del Señor. Esta fe es el principio dinámico que penetra, orienta y da sentido a nuestra vida. Amén.